las cuestiones en relación a el arte contemporáneo. El arte, particularmente, me está interesando la idea de poder llevar lo aprendido a través de estos años en el desempeño comunitarios. Entonces me parece que esta formación me puede aportar muchísimo en ese camino, en esa construcción. Se nos está quedando el hecho de Fíjate, Miriam, si apagás la cámara, perdón, porque se te entrecorta. Vamos a ver. Voy a reubicar de vuelta voy a reubicar los cablecitos de vuelta en un ratito. ¿Ahí mejor? Va de nuevo, que era muy interesante lo que estabas diciendo en relación con tus intereses. ¿Ahí mejor? En distintos ámbitos. Sí, ahí mejor. Ámbitos y esto, como docente del profesorado también, bueno, seguirme capacitando. Creo que es vital. ¿No? Para nosotros que estamos en el ejercicio de la docencia. Ya estoy compartiendo mucho material con las alumnas. Nos hemos quedado con menos matrícula en el IPAT. Ya he comentado en el seminario de la maestría las problemáticas que atravesamos como todo más que oportuno como para a ver dónde estamos posicionados y cómo reubicarnos de la mejor manera posible. Recursos y con muchas ganas de poder realizar intercambios desde el profesorado con la universidad. Bueno. Bien, cabe aclarar a las colegas que son de Mar del Plata, vamos a ver, Natalia, que cabe aclarar que estás hablando del Instituto del Profesorado de Arte de Tandil, sí. Sobre todo para las colegas que son de Mar del Plata y de otros lugares, ¿sí? Sí. Sí, es diseño, danza, tango, expresión corporal. Bien, tiene muchísimas carreras, pero bueno, hemos pasado, como decía, y quiero ser breve, por una crisis de edificio que vamos a compartir con el conservatorio, pero bueno, no sabemos cuándo se va a terminar, con lo cual, bueno, todo es hacia lo mismo, ¿no? Poder reestructurarnos y posicionar, reitero, y no me canso de decir, estoy muy contenta y agradecida de poder participar de estos encuentros, que me van a sumar un montonazo. Bueno, Miriam, gracias. Bueno, le Así damos que la bienvenida a Natalia. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estaba escuchando mientras que terminaba de armar el mate, perdón. Bueno, yo soy de Mar del Plata, como Ile, trabajamos juntas de hecho, soy profe de secundaria, de artes visuales, estudié en la Prilidiano Pueyrredón y en el Polivalente de Arte allá lejos hace tiempo. Doy clase de artes visuales, de educación plástica y de arte. Soy psicodramatista además. Y siempre me interesa estudiar. Me parece que es lo que me genera como... me ayuda a generar más creatividad en las clases, me gusta a mí. Lo hago por ese aprendizaje personal, porque, bueno, en algún momento me gustaría entrar en terciario y me parece que son cosas que ayudan también a esos proyectos.
y disfrutando un poco el seminario. Hoy ya con la mitad de la cabeza, soy sincera, en vacaciones y una clase que tengo mañana enorme de psicodrama, así que también estoy como con la cabeza ahí medio en otro lado, pero me viene interesando el seminario, por ahí lo voy haciendo así como todo el mundo, supongo, medio entre el laburo y la cuestión, así que bueno, acá estamos. Muy bien. Para salir de la órbita de Mar del Plata y de profesorado de artes visuales, vamos a pedirle a Claudia que se presente. Bueno, cortito, creo que algo dije antes de que empezáramos, mientras esperábamos que llegara el resto. Yo soy Claudia Castro, profesora de teatro. Hice la maestría en Arte y Sociedad en la Facu, que me parece que también fue un espacio precioso para problematizar y para, digamos, reflexionar también sobre nuestras prácticas situadas. Y nada, le contaba a las compañeras, en realidad este es el primer seminario que hago de la Diplo, que pensé que era en el segundo cuatrimestre, y el otro día cuando vi que arrancaba, dije, pedí permiso ahí a las compañeras de la Secretaría de Investigación y Posgrado, a ver si podía cursarlo, digamos, sobre todo porque digamos, es un espacio. Digo, yo me formé con María Elsa Chapato como auxiliar en docencia, más de 20 y pico de años trabajando junto con ella, así que, digo, de sus investigaciones, digamos, tengo como más cercanía, y, digamos, por trabajar con Cristina y con Araceli, digo, también hemos compartido lecturas, pero me parece que este espacio, digo, permite atender con mayor especificidad, con esta posibilidad de un intercambio, digo, más cortito, ¿sí? En términos de cercanía, de ponernos en otro lugar, ¿no? De conocer gente de otros lugares, incluso, que nos permita intercambiar estas cuestiones de, bueno, ¿qué hacemos cuando enseñamos arte, ¿no? También trabajo ahí en el profesorado, entonces, bueno, ya estoy en los N4, como decíamos hoy en otra reunión, tengo 56 años, espero jubilarme a los 60, pero bueno, esta cuestión de la curiosidad y de estar siempre trabajando digamos, desde este lugar de la formación continua, me parece que es súper necesario para quienes trabajamos especialmente en formación docente, así que bueno, gracias por haberme aceptado fuera de término, y espero, digo, disfrutar, como ya, digo, estuve leyendo solamente hasta ahora el de Sara Torres Pellicer, que ya lo había leído hacía un tiempo, y el video de Ana Mae Barbosa, que también me pareció, digamos, como una gran contribución, así que bueno, estoy en deuda con el resto de las lecturas, me iré poniendo a tono con espero que no en el receso voy a tratar de desconectar un poquito, así que bueno, gracias por el lugar. Bueno, por ahí la idea de este seminario en particular, discutimos en su momento mucho la secuencia, cómo venía el desarrollo de los seminarios para que tuviese una continuidad. Hicimos algunos reajustes entre la primera corte de la diplomatura y esta segunda corte. Nos pareció adecuado ubicarlo en este momento, en este cuarto seminario. Van a ver después que en algunos de los materiales audiovisuales hay alguno que otro que se repite, pero con otra intención, que es empezar a cuestionarnos un poco las características que tienen algunas propuestas en las que participamos, o algunas propuestas que hemos visto, o que queremos empezar a construir, precisamente desde un enfoque crítico y desde una perspectiva decolonial, viendo a qué se opone lo decolonial, donde entramos en la antítesis modernidad, colonialidad, pensando en que es necesario deconstruir algunos discursos que circulan en las distintas disciplinas artísticas, pero al momento de plantearnos la enseñanza de las disciplinas artísticas. Precisamente si bien
una diplomatura en educación, vamos a ver en este seminario cómo desde esas categorías que planteábamos, los distintos ejes, ahora vamos a repasar un poco los ejes, cómo podemos tomar distancia de lo que venimos haciendo, de lo que nos sirva para lo que queremos hacer, y también poder hacer una lectura crítica de propuestas a las que hemos estado cercanos, no solamente en los ámbitos educativos, esto lo queremos aclarar, sino abrirlo a distintos ámbitos, porque lo educativo no es solamente lo escolar, ¿sí? Por ahí está bueno que hemos puesto en común en qué instituciones trabajamos, cuál es nuestro desempeño profesional, pero acá vamos a intentar salirnos también. Irnos al museo, irnos al centro comunitario, irnos a otros múltiples espacios, centros culturales. Por eso un poco la intención de tomar esa perspectiva crítica y decolonial para una gran amplitud de espacios, ¿sí? Esa es por ahí un poco la expectativa nuestra. No sé si habrán visto la pintura con la que se difundió el flyer de este seminario. Ahí la tenemos a mano. Bueno, estas búsquedas tienen un sentido también. Necesitábamos una imagen que representara un poco el contenido del seminario. Recurrimos a mucho. En realidad teníamos muchísimas pinturas, imágenes para mostrar, pero bueno, nos gustó. Ahí se ve Cristina. Sí, se ve. Y la verdad que siguiendo la línea un poco de las decisiones que habíamos tomado para las tapas de una revista que tenemos en el Departamento de Educación Artística, una revista que se llama Trayectoria, que seguramente muchos de ustedes han consultado, o han escrito, o se han aproximado. Entramos en contacto con algunos pintores cubanos, y en este caso, esta pintura, la revista se llama Trayectoria. Está en la página de la facultad, en publicaciones, abajo donde están las revistas académicas. Después te vamos a poner el link. Bueno, cuestión que al entrar en contacto con algunos jóvenes artistas cubanos, y al pedirles, ustedes saben que para la utilización de la imagen hay que pedir la autorización, hay que pedir los créditos. Bueno, nos vinculamos con un artista plástico cubano que se llama Alejandro Gómez Canga, ¿sí? Que es el autor de esta pintura que se llama Mundo 3. No sé si les habrá llamado la atención. A mí particularmente me gustó mucho el enfoque desde otro lugar, que era un poco el espíritu del seminario, ¿no? Enfocar algunas problemáticas en otro lugar. Y lo interesante es que él pinta multitudes, pinta diversidades. Ara, estás muteada. Perdón. Lo que quería referir en el marco de esto de la decolonización y en el marco de esta pintura que nos parece que grafica un poco el trabajo colectivo, plural, que por ahí es la idea un poco, es la idea de la decolonización en relación a salirse de esa mirada occidental, que es simplemente una transmisión unilateral y que permite esta posibilidad de ir jugando entre varios, ¿no? De diferentes, culturas, diferentes lugares, diferentes pensamientos para poder hacer una proyección única que no se terminaría ahí, ¿no? Que sería como un camino, digamos, de un inicio para continuar después en otras producciones, que en ese sentido la pintura era bastante gráfica para también referirnos a esto que hacemos referencia en el transcurso del seminario.
Bien. Justamente tomamos una cita de Alejandro Gómez Canga cuando dice que la diversidad de personas se convierte en un punto de atención y nos lleva a reparar en cada individuo, a detener la mirada. Bueno, entonces este interjuego, esto que decía la serie, el interjuego entre las multitudes, las diversidades, lo individual, es lo que nos pareció interesante de su obra. Si lo buscan, van a ver que está circulando por distintas galerías, no solamente de América Latina, sino también de otros países, y está toda en una movida de arte joven, donde está secuenciado por años, producciones, que son muy interesantes, siempre en términos de multitudes, ¿no? La pintura de multitudes. Claudia. Sí, ahora escuchándote, digamos, esta cosa de, bueno, digo, cómo estas múltiples maneras de mirar, ¿no? Digo, cuando yo la vi sin reparar esto del mundo, digo, en realidad me parecía o me daba la impresión de las balsas de migrantes, digamos, en el universo, digamos, y esta cosa de una multitud, digamos, en busca de otros espacios. Digo, ahora, digo, escuchándote a vos, digo, puedo mirar, digo, otra cosa. Sí se ve la diversidad, pero me daba la sensación de esto, ¿no? De un océano con, digamos, con un grupo diverso, digo, saliéndose, que es una cuestión digo, muy cercana también a nuestras latitudes, a nuestras geografías, ¿no? Tal cual. Ahí en el chat puse el nombre de otro colega de Alejandro Gómez Canga, que se llama Onay Ruquet, que también es cubano, y que seleccionamos un trabajo suyo para el número 9 de la revista Trayectoria. Bueno, entonces, en esta vinculación y en esta también esta intención de dar a conocer a través de la Diplo y bueno, y a través de este espacio en el que nos desempeñamos ahora, dar a conocer trabajos de jóvenes artistas que tienen, bueno, este sentido, de detener la mirada, de hacer el interjuego o uno de los interjuegos posibles, en este caso, salirse de la multitud, volver al individuo, volver a la multitud, pensar en las diversidades, y desde una perspectiva de Latinoamérica, ¿no? Desde este continente. Bueno, por lo que comentaron algunos, ya pudieron entrar a recorrer el aula, ¿no? Hoy vamos a tratar de resolver lo que decía Tamara hoy, que es poder que cada uno pueda poner su aporte al Padlet. Sí, ya hice la consulta, yo entré yo y pude acceder al Padlet y al más que aparece a la derecha, abajo a la derecha, pero me comuniqué con la parte, digamos, del sostén técnico que tenemos nosotros y se va a fijar cómo está configurado, a ver por qué razón ustedes no están pudiendo ingresar, así que entre hoy y mañana ya va a estar habilitado para que lo puedan realizar. Bien. Bueno, acá también, en pos de contarles un poco cómo pensamos el recorrido del aula, qué incluimos en cada uno de los recursos, de los ejes, por qué incluimos esos ejes, es contarles un poquito la cocina del armado del seminario, que a veces no tiene, esta lógica no tiene que ver con la de los anteriores seminarios, con objetivos particulares. Pensábamos en que la apertura de 2 foros, uno que abrimos esta semana y otro que vamos a abrir más adelante, a la vuelta del proceso, el 14 de agosto. No las queremos olvidar,
sí, a nosotras la participación en el foro nos va dando un termómetro del involucramiento en los temas, de las dudas, de las inquietudes y de lo que cada uno también, desde sus propias trayectorias, quiere sumar. Entonces lo vamos a tomar como un espacio de intercambio. Nosotras vamos a ir preparando devoluciones que nos van a permitir también participar en el foro y hacerles estas devoluciones en el segundo sincrónico. El segundo sincrónico está programado para el 25 de agosto. ¿Pudieron ingresar a la plataforma todos? Bueno, más allá de esto que nos decía Tamara del Pádel, que ahí lo estamos tratando de solucionar, si pudieron ingresar, acceder a las lecturas, alguna, si conocían alguna. Sí, yo pude acceder a todo, creo, o sea, fui entrando, o sea, todas las del eje 1, miré por encima de las del eje 2 y las del eje 3, no es que me puse a leerla. Conocer no conocía y eso me encantó, o sea, enriquecerme con bibliografía nueva me parece maravilloso. Obviamente, por un lado, uno dice, uy, qué bueno a veces tener, bueno, obviamente Canclini sí, bueno, algunos como canónicos sí, pero la mayoría no lo conozco, así que, bueno, eso ahí, familiarizándome con la propia bibliografía. Pero sí, no tuve ningún acceso para acceder a descargar la carpeta completa, porque no era que o sea, hay como enlaces en los que dice bibliografía eje 1, 2, 3, pero directamente hay que entrar y descargar toda la carpeta y después separar, o sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea, primero está como comprimido y de ahí se accede por separado. Sí, está bien. Bueno, acá entonces la idea era trabajar, como dice el programa, trabajar con 3 ejes. La idea del primer eje, que por ahí es lo más conocido, una buena aproximación, porque todas seguramente han escuchado hablar de los enfoques de la educación artística, aunque estén enunciados por distintos autores, y era diversificar un poco, tomar alguien que habla desde España, alguien que habla desde una universidad de Londres, Ana May, hablando desde São Paulo, Brasil, Sara Torres, que es una colega mendocina de la Universidad de Cuyo, residente actualmente en España. Era darles la voz para ver cómo considera cada uno de ellos que puede haber cómo se vincula el arte con la educación. Algunos hablan de enfoques, otros hablan de perspectivas, ¿sí? Pero ni más ni menos que son algunas miradas que hay en esa relación y sobre la historia de esa relación, por lo menos en el campo artístico y en el campo educativo. Ahora. Sí, por ahí complementando esto que refería Cristina, un poco estos autores lo que hacen es superar la mirada de los enfoques de la educación artística escolar, por eso es importante, porque se extiende a otras fronteras, a otros espacios educativos también, con por ahí otros grados de formalidad o con menos grados de formalidad, pero que también ameritan tener una mirada que pueda un poco conceptualizar eso que está pasando desde diferentes enfoques y agrega algunas miradas diferentes a aquellos enfoques más tradicionales que se estaban trabajando, así que por ahí como una mirada complementaria y ampliatoria a seguramente un recorrido que ustedes ya van haciendo en sus instancias de prácticas o en sus propios trabajos, digamos, en sus propias inserciones, que bueno, que esto nos lleva a ir mirando no solamente las miradas occidentales, como decíamos hoy, sino también algunas latinoamericanas que por ahí se han basado, digamos, en otro tipo de criterios o distancias para seguir teorizando. Acompañamos en cada eje una clase escrita por algunas de nosotras,
Y ahí hay una tarjetita donde se presenta cada autor. Por ahí lo interesante, que no está del todo dicho ahí en las presentaciones, para no hacerlas tan largas, es qué vinculación tienen cada uno de sus autores con el arte y con la educación. En este caso, Hernández Belver, desde la Universidad Complutense de Madrid, es artista visual, profesor de artes visuales, y es quien coordina el Departamento de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes. Y lo más interesante es que por ahí me pareció para incorporarlo en el momento de la discusión de qué incluíamos y qué dejábamos afuera, qué difícil. Él coordina también un proyecto muy interesante que se llama MUPAI, que es el Museo Pedagógico de Arte Infantil, que tiene la misma Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, y donde es un laboratorio de ensayo para las prácticas de los estudiantes de artes visuales, de profesorado de artes visuales. Entonces, él está pensando en la formación docente de grado dentro de la facultad, pero también en otros servicios educativos que se vinculan con otras instituciones, sobre todo con los niveles obligatorios de la enseñanza, con inicial, con primaria en este caso. También tienen proyectos de extensión, de trabajo con adolescentes, de trabajo en hospitales, con las artes visuales en hospitales, en instituciones de salud. Así que bueno, también es un texto, pero que despierta el interés por indagar un poco de sus experiencias, a partir de cada uno de estos autores. En el caso de Anne Bonford, ella es una catedrática buena de historia del arte, pero que luego se ha dedicado a la enseñanza artística, y que tiene, lo interesante es que ha recorrido experiencias de educación artística por lo menos en 10 países, no solamente de Europa, sino de América Latina, y ha podido hacer una compilación y una sistematización de los enfoques con los que se enseña arte en distintos continentes. Así que bueno, esta también fue la intención de incluir a Anne Bonford, que también es autora de un artículo dentro de la revista Trayectoria, que es la que habla del efecto wow. Hace algunas interpretaciones en relación con el factor sorpresa, el uso de la metáfora en la educación artística, también en el recorrido de toda esa experiencia en estudio de distintos proyectos en gran cantidad de países. Bueno, después la intención de incorporar a Ana Mae Barbosa era en realidad una asignatura pendiente que tenemos también en el grado, que es el de recurrir a una arte educadora, como se define ella misma, que ha creado un enfoque muy interesante, que es el enfoque triangular, el enfoque triangular de las artes, y donde nos saca un poco de la permanente recurrencia a pensar solo en el hacer, en el pensar, y nos interpela a considerar el contexto de producción, el contexto de creación, con lo cual hace una conjunción muy interesante entre la historia del arte, las cuestiones relacionadas con la enseñanza y la producción artística. Fue durante mucho tiempo directora del Museo de Arte de San Pablo, que depende de la Universidad de San Pablo, y entonces esto nos permitía abrir, ¿no? Salir del ámbito académico como lo entendemos habitualmente, y ligarla también a su quehacer como directora de un museo
y con interés en que ese museo tenga una función educativa, que entonces no quede relegado no solamente a determinado sector social, sino a determinado público. Así que desde las culturas visuales, ella escribe desde las culturas visuales y pinta desde las culturas visuales, pero con ese abordaje triangular lo podemos pensar desde distintas disciplinas artísticas. Así que bueno, por eso era que habíamos seleccionado también a Ana Mae, los aportes de Ana Mae Barbosa. Y Natalia, dale. No, perdón, estaba pensando si lo habían leído en algún otro seminario, lo de Ana May Barbosa, o en otro curso que hice de la UNA. Nati, en el curso de la Puede UNA. ser. En el curso de la UNA era. Porque vos hablás y yo decía, pero esto es. Claro, en un curso de la UNA que también trabajaba con esto, perdón. Estaba por buscar la información y metí mal el dedo. Después vamos a hablar de los recursos audiovisuales, cuál fue la intención de incorporarlos, pero justamente ahí tenemos una articulación entre la bibliografía, o sea, el texto de la entrevista, y la entrevista de ella en el canal de YouTube, porque los ejemplos que plantea son sumamente interesantes. La entrevista es un poquito, tiene media hora más o menos, con calma, pero queríamos darle la voz a los autores, porque creo que vale la pena. Esta experiencia es una persona muy mayor, pero que tiene todo un recorrido y una gran apuesta por la educación no formal. Entonces, desde ahí también nos parecía que ella apuesta por las características transformadoras, la potencialidad transformadora del arte, y lo saca y hace un juego, ¿no? Del ámbito académico que va a la vida social, al mundo social, y vuelve, recorre otras instituciones y vuelve. Y entonces es sumamente interesante seguirla. Ha participado durante la pandemia, de ahí también la pueden llegar a conocer. Ha participado durante la pandemia de numerosos seminarios, de conversatorios, sobre todo de un movimiento que hay en América Latina que se llama INSEA, que es sobre enseñanza de las artes visuales. Bueno, después ahí nosotros les pedimos en el foro y en la participación en el Padlet que nos digan, bueno, cuál enfoque le llamó la atención, aunque no haya sido novedoso, con cuál adhieren, por qué, pero justifiquen. ¿Sí? Entonces, ese es un pequeño ejercicio, sí, ese es un pequeño ejercicio para hacer en el foro, pero después concretarlo en el panel. Sí. Ahí Claudia nos comenta si se reconoce freiriana, claro, ni más ni menos que siendo contemporánea de Freire, ¿sí? Entonces, por supuesto que adhiere a todos los principios de educación popular y a la filosofía y a la praxis de la liberación, con lo cual es más interesante aún. Después en el eje, algo más fuera del eje 1 que nos quede en el futuro. No, por ahí esto que vos decías, cómo los distintos autores van tomando toda la parte histórica y el contexto, que es muy importante porque, bueno, van haciendo toda una cuestión que en algún momento se vincula más con las artes visuales, pero que se va también extendiendo a otros lenguajes también por los cuales nosotros transitamos de lenguajes artísticos. Entonces, la verdad que son bastante novedosos para los que venimos trabajando de los enfoques de educación artística y nos dan una mirada mucho más amplia y más crítica de cuál es el sentido que tiene el arte, digamos, en la sociedad, en su conjunto. Uh-huh. Precisamente está buena esta aclaración porque sean mayoría de artes visuales, no es que solamente hicimos esta selección, sino pensando en que los autores le dan una apertura al mundo
mundo artístico en un sentido muy amplio. Bueno, después en el segundo eje nos vamos al pensamiento pedagógico latinoamericano y desde una perspectiva de un pensamiento situado, y ahí hacemos el interjuego, ¿no?, entre la colonialidad del pensamiento y la decolonialidad, en lo que plantea Aníbal Quijano, en lo que plantea Miñolo acerca de cómo salirnos de las clásicas, los clásicos modelos colonialistas, eurocéntricos, en el análisis de la enseñanza del arte y en el análisis de las distintas corrientes artísticas, que eso lo trabaja muy bien en el resto de los seminarios. Sabemos que ha sido un eje conductor esta perspectiva, pero acá lo ligamos con las pedagogías críticas, con algún atisbo de las pedagogías críticas, y pensando en poder generar también algunos criterios en relación con cuáles son las prácticas emancipadoras y cuáles son las prácticas que se alejarían de la emancipación y irían por las prácticas alienantes, en algunos planteos, en algunas propuestas educativas. Y aquí recurrimos a Boaventura de Sousa Santos, a Luis Kamnister, entre otros, para hablar de las prácticas de la libertad y el reconocimiento de la diferencia, como un eje interesante a trabajar. Y en ese interjuego, decíamos, entre procesos educativos que van de la hegemonía a la emancipación. Aquí tomamos entonces a Boaventura, que habla desde Portugal, si bien es un académico que circula por todo el mundo, que nos está planteando y nos está advirtiendo acerca de los riesgos que significa pensarnos únicamente desde el sur, que hay una elaboración propia desde los países del sur y que no es intercambiable o únicamente en respuesta o únicamente en oposición a los modelos del mundo, sino que hay una posibilidad de construir un pensamiento propio englobado en las epistemologías del sur. Y acá habla de importar, de traducir o de crear lo propio. Y en ese sentido también lo cruzamos con García Canclini, que también en ese planteo de las culturas híbridas está pensando en crear algo propio, no solamente por oposición, sino también por necesidad de crear lo propio. Bueno, aquí entonces en este eje lo atravesamos por el pensamiento pedagógico latinoamericano y nos vamos al eje 3, donde... Una cosita, Cris, por ahí capaz que García Canclini sí lo han trabajado en alguna de las carreras que ustedes han hecho o están haciendo, porque bueno, más allá de las culturas híbridas, también trabaja todo lo que tiene que ver con las estéticas, los tipos de estéticas, cómo se ven desde los diferentes lugares culturales de las diferentes estéticas, así que bueno, hace también un aporte muy importante y complementario de Sousa Santos y a Kamnister, perdón, y bueno, que es súper interesante, es como que cada eje va englobando el eje anterior, ¿sí? Bien, igual volvemos a recuperar a García Canclini acá en el eje 3, donde, bueno, lo hemos llamado dimensión ético-política del arte, y tenemos también, consideramos los usos sociales y políticos del arte y el arte como derecho, ¿sí? O sea que intentamos, a través de este recorrido, en este eje, pero es como una aproximación. Ustedes le podrán dar todas las aperturas posibles, que esa es un poco la intención, pero nosotros
Y a través de, bueno, una autora que a nosotros nos pareció muy interesante, también en otra diplomatura que se dictó anteriormente en la facultad, que era la de Arte para la Transformación Social, donde tuvimos oportunidad de entrevistar a Julieta Infantino. Julieta Infantino es una investigadora de la UBA que trabaja propuestas transformadoras desde el teatro comunitario, desde el circo, desde la danza, desde la fotografía, y permanentemente intenta revisar las posibilidades transformadoras del arte. Listo, para dar un paso adelante, salir de lo alienante, de lo repetitivo, de la única referencia a cuestiones técnicas, a ver qué posibilidades tiene el arte como transformación social. Y bueno, escribe desde Argentina, ¿sí? Nos parecía un puntapié, digamos, sus propuestas, un puntapié también para pasar a Néstor Canclini, quien desde México se sigue preguntando cuándo hay arte. Y precisamente me interesaban también cómo piensa la construcción de sensibilidades estéticas latinoamericanas, ¿sí? A ver si podemos construir lo propio. Y también recurríamos desde Chile a Nelly Richard, una muy conocida investigadora, catedrática, que vuelve a la insistencia con encontrar la politicidad o lo político en el arte. Y en esto también los chilenos tienen mucho para aportar desde todas las propuestas que ha habido de movilizaciones después bueno, durante Pinochet y a la salida de los gobiernos dictatoriales, con más desarrollo, y también donde esta politicidad atraviesa también el arte como derecho. Entonces, ahí tenemos un interjuego de autores que están planteando estas posibilidades transformadoras del arte para salir de estas corrientes más tradicionales y también para interpelarnos como docentes, para interpelar a los artistas en hasta dónde no se está repitiendo para seguir haciendo lo mismo y bueno, y a qué recurrir o a qué categorías podemos recurrir de pensamiento para pensar en propuestas superadoras, en propuestas desde un pensamiento situado, pensar en propuestas alternativas al pensamiento colonial, modernista, eurocéntrico. Quizá los que vengan haciendo ya los seminarios desde el primero encuentren una vuelta en esperamos que así sea, para poner en discusión propuestas que hayan visto, que sean cercanas. Estamos planteando todo desde Capital, estamos planteando desde los lugares donde vivimos, desde las instituciones donde trabajamos, desde los documentos quizás que consultemos para nuestra práctica, a ver dónde encontramos algunas de estas categorías y dónde también estaría, que es lo que desarrollamos, algunas preguntas que ponemos en una de nuestras clases escritas, por dónde estaría la grieta para entrarle en alguna práctica más innovadora, que nos interpelen desde otros lugares. Bueno, ¿algo más ahora del 3? ¿O la vuelta? Sí, ahí lo representamos en un óvalo, porque vemos que del eje 1 al eje 2 al eje 3 volvemos al eje 1 también, porque nos va a realimentar la consideración de los enfoques. ¿Sí? No, por ahí esto que sí que es como intentamos hacer dentro de las limitaciones de lo que uno va aprendiendo también de lo tecnológico, una especie de círculo en esto que
que se va determinando. Y por ahí esta cuestión que sucede en el eje 3 de la intervención del arte como algo más desde lo ético-político, ¿sí? Que tiene que ver con la participación, las movilizaciones, con formas de representar determinados momentos que viven determinadas culturas o determinados grupos. Bueno, nos da un aporte más, porque también en la discusión de qué es arte y qué no es arte, bueno, cómo estos movimientos también se van convirtiendo en movimientos artísticos en relación a otros momentos históricos donde el arte estaba relacionado solamente con la alta cultura, ¿no? Entre comillas, ¿no? Donde se empiezan a participar, a mencionar y a trabajar otras instancias en las que se practica el arte, ¿sí? No es solamente el arte clásico, sino que hay diferentes formas de hacer arte en diferentes grupos, en diferentes culturas y de diferentes formas. Y eso es súper importante. Es que está haciendo una especie de descarga. Escucho como una radio que está... Ahí está. Ahí está. Queríamos también contarles cuál era la intención de esta. Van a encontrar en algunas etiquetas actividades sugeridas. Las actividades sugeridas, sobre todo del eje 2, no son obligatorias, sino que son actividades que planteamos para que ustedes puedan ir acompañando con la lectura de los textos. Y también para recuperar en el segundo sincrónico, ¿sí? Las proponemos, entendimos de las clases y las vinculamos también con el material audiovisual, que ahora les queríamos contar un poco cuál había sido la idea de incorporar esos materiales. Bueno, la conferencia de Ana Mae Barbosa, por lo que decíamos, lo interesante tenía para el tratamiento del enfoque, sobre todo del abordaje popular, también porque, por su carácter de profesora de posgrado en la Universidad de San Pablo, por haber sido directora del Museo de Arte Contemporáneo de esa misma universidad. Entonces, esta posibilidad de hablar desde el aula, desde el posgrado y desde el museo. Y además fue presidenta de esta entidad que les nombraba hoy, SEA, que tuvo mucha participación en conversatorios, seminarios durante la pandemia. Y bueno, y por este aporte importantísimo al abordaje triangular de la enseñanza de las artes y las culturas visuales. Este conocimiento que ella hace de la realidad sociocultural y de ese interjuego entre el contexto, el hacer y el leer, la producción, es lo que tomamos, ahí recuperamos para estos enfoques del eje 1, pero que van a ver que tienen continuidad con el tratamiento de los otros enfoques. Después hay para no quedarnos únicamente con los videos, hay un material que es un audio, donde le hacen una entrevista a Luis Kapnitzer, que seguramente muchos de ustedes conocen. En realidad es nacido en Alemania, pero después radicado durante toda su vida en Uruguay. Entonces, nos parecía interesante el planteo que él hace de un proyecto que hizo en 2018 que se llama Escuela Perturbable. Él permanentemente está hablando de perturbar, como en cierto modo de molestar la rigidez de la escuela. Y hace también el paralelo con molestar al museo, interpelar al museo, donde encuentra características comunes entre ambas instituciones de la cultura, pero donde él entra con algunos planteos interesantes, que se encuadran en la pedagogía artística crítica, de la que él es vocero, para interpelar la función de la escuela, la función de la universidad, la función del museo, para ver qué cosas se pueden perturbar, o qué elementos
qué planteos, qué metodologías se pueden perturbar en estas instituciones. ¿Sí? Tiene un programa de estudios que lo desarrolló en distintos lugares del mundo y acá justamente pescamos un audio de un conversatorio que desarrolla en el Museo Reina Sofía, donde las entrevistadoras son Marina Caso y Celina Blasco. Ellas pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid, pero también al Departamento de Educación del Museo Reina Sofía y a distintos, siendo formadoras en educación artística en distintas instituciones en América Latina. Por eso nos interesó esta circulación de Cambridge, de la entrevista que ellos le hacen, y de cómo él despliega una serie de ideas en relación a un programa de estudio. Esta idea de perturbar lo que está quieto, perturbar esas ideas que han quedado como rigidizadas en las conducciones de algunos museos, donde cuesta tanto pensar en la apertura del museo a la comunidad, y pensándolo también para las instituciones que vienen de la modernidad, como la escuela y otras instituciones educativas que siguen siendo muy apegadas al ideario moderno. Después tenemos una conferencia de García Canclini, bueno, y acá está el espíritu localista e institucional, es que a García Canclini en la UNICEN, por iniciativa de la Facultad de Arte, se le entregó el título de doctora o de doctor honoris causa en el año 2018. Entonces aprovechamos que la productora registró esta conferencia inaugural cuando él viene a recibir esta nominación y interpeló durante todo el desarrollo, pero justamente él se pregunta si existe hoy un arte latinoamericano, o el cruce de qué cosas es el arte latinoamericano. Y lo lleva al debate a las instituciones y al mercado. Este mercado que parece ser siempre como más hegemónico que el resto de las instituciones. Entonces, bueno, esta es una invitación a que recorran vean la conferencia de García Canclini para complementar con los textos, por ejemplo, con la sociedad sin relato y con otros textos que ahí les incluimos en la bibliografía. Después van a encontrar un video breve sobre la China Morena. ¿Conocían ustedes a la China Morena de Bolivia? De los carnavales bolivianos sí han empezado a hablar. El carnaval de Oruro, de un carnaval que se llama Gran Poder en el Corazón. Bueno, para aportar desde otro lugar, desde otro país de América Latina, algunas cuestiones para intentar salir de ciertos modelos machistas, apegados a un gran conservadurismo. Nos pareció súper interesante reconstruir esa historia que debemos reconocer, no la conocíamos. Sí, a través de la búsqueda de Bartolina Silla, de Mamani, Jujuy, dijimos, bueno, vamos a otro lugar donde se puedan reconstruir personajes y donde inició la lucha de las mujeres trans en la década de los 60 en Bolivia. Imagínense países también conservadores, durante gobiernos dictatoriales, lo difícil que era para estos grupos tener
una visibilidad, o por lo menos una visibilidad, pero que no los combata, ¿sí? Ese riesgo, ¿no? Ese riesgo, ese juego. Bueno, la China Morena, a través de los distintos personajes que encarnaban hombres caracterizados como mujeres, con las trenzas, el vestuario, el maquillaje, es el germen de la lucha por los derechos de la comunidad LGTB, que no se planteaba de esa manera en esas décadas, pero que sí los investigadores, los antropólogos bolivianos lo marcan como un germen, como un antecedente importante. Entonces, en esos carnavales de Oruro, indiscutible, porque los carnavales se hacían, ¿sí? Y en los carnavales en muchos lugares de Bolivia, una mujer trans le llega a dar un beso al dictador que estaba presenciando los carnavales, a Hugo Banzer Suárez, ¿sí? Uno de los dictadores más virulentos de toda América Latina. Y era, digamos, que se realizaran los carnavales era imposible, pero bueno, llegan a dar ese paso, con lo cual, cuando después se revela que era un hombre vestido, digamos, se arma la gran, pero yo había dejado sentado que estos personajes iban a seguir estando, porque tenían presencia en las fiestas tradicionales, a través de los desfiles de la Diablada o de la Morenada. Y ahí le empiezan a llamar la Morenada, de la mano de este personaje de la China Morena. Y había un gran desfile artístico en el diseño de los trajes, en los vestidos, en las carrozas, en otros ornamentos que formaban parte del festival, ¿sí? Entonces, era una manifestación artística popular de gran peso, y lo siguió siendo. Entonces, esta fiesta popular se convirtió en un escenario político de visibilización y de ampliación de derechos de la comunidad, que después, de acuerdo a investigaciones clásicas de antropólogos, sirve para implementar y para tratar de instalar la educación sexual integral en Bolivia, ¿sí? Entonces, esto parece muy sencillo, pero son décadas de luchas, también de visibilización de las minorías para que tenga alguna presencia el tratamiento de las diversidades y la deconstrucción de ciertos estereotipos de género y el combate a determinados modelos de masculinidades de la mano de un artista, de la mano de una manifestación artística. No es novedoso, yo sé que no es novedoso en Argentina, en Uruguay hablar de los carnavales. Para los bolivianos también sigue siendo una fiesta popular, pero justamente nos pareció interesante rescatar este personaje y darle voz a este personaje, ¿sí? Y después encontramos, cuando estábamos en los preparativos de la diplomatura, el anterior corte, a Maximiliano Mamani, que desde Jujuy, profesor de folclore, que desde Jujuy nos está planteando a través de la composición de un personaje, de una drag, una cholita que hace sus manifestaciones de danza, pero que no queda en un mero hecho artístico, sino que es un hecho de denuncia hacia la pobreza, hacia determinados modelos de masculinidad, justamente a través de las danzas folclóricas, ¿sí? Que no tenemos aquí en el grupo de esta corte de la Diplo Profes de Folclore, pero sí a través de lo que conocemos de la enseñanza de folclore, habiendo sido alumna en el sistema educativo de folclore, sabemos que hay una herencia muy conservadora en relación con los estereotipos de género,
en relación con una matriz colonial también del folclore, muy apegado bueno, esto, ¿no? A mantener un determinado acervo, gestionado, un acervo cultural. Bueno, justamente a través del folclore, a través de la danza y a través de esa composición que hace Maximiliano Mamani, con el personaje de la Cholita, que circuló por todo el mundo, nos produjo un poquitito antes de la pandemia, pero durante la pandemia circuló en todo el mundo, y entonces él a algunos lugares ha podido ir, a otros no ha podido ir, pero sí ha circulado su producción a través de este video y de muchas entrevistas que le hacen en distintos lugares del mundo, no solamente en América Latina. Entonces, bueno, nos pareció interesante porque justamente Bartolina, el personaje que compone, es una crítica muy aguda al pensamiento colonial, ¿sí? y a la desigualdad, que no solamente la ubica en Jujuy y en los países del norte, sino en toda la Argentina, ¿sí? Así que bueno, quienes toman este seminario, capaz que es novedoso, quienes han venido siguiendo los seminarios, Agustina y Alina lo tomaron en el seminario de memorias, en el anterior, pero acá nosotros queremos darle una vuelta a pensar cómo desde algunas manifestaciones artísticas más o menos disruptivas se puede interpelar modelos de enseñanza de distintas disciplinas artísticas, ¿sí? Y cómo transmitir un mensaje y cómo también interpelar discursos educativos y sociales muy arraigados, ¿sí? Así que bueno, invitamos, si no lo conocían, por lo menos invitamos a verlo. Las actividades sugeridas, por ahí nosotros preguntamos, ¿qué le diría este personaje a otro? Entrando en diálogo para que imaginemos, considerando las categorías, que podamos imaginar respuestas posibles. Bueno, después, hasta ahí llegamos con los materiales, hicimos un recorte, porque todo no entraba, es un seminario breve en el tiempo, pero bueno, ahí también cabe la posibilidad de que ustedes, si esto les disparó alguna idea, también la puedan compartir en estos espacios de intercambio, ¿sí? Propuestas que conozcan, manifestaciones artísticas que hayan visto, o algo que hayan presentado ustedes en sus lugares, que por ahora estamos hablando de Tandil, Mar del Plata. Pero bueno, sabemos que hay gente que es de otras provincias que están cursando la Diplo. Teníamos preparado una localización, pero bueno, sabemos que hay gente de Mendoza, de Corrientes, de Santa Cruz. Espero que participen activamente en el foro, de Santa Rosa, La Pampa, de Chubut, de San Luis, bueno, y después de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata y también, teníamos de Pehuajó, de Ayacucho, de Bolívar, de Olavarría, bueno, hasta ahí me parece que tenía. Bueno, hemos hablado en demasía, no era la intención de un crónico dar clase, pero sí contarles un poco lo que le llamamos, entre comillas, la cocina del armado del seminario. Y esto, piensen que somos colegas, entonces que también a nosotros nos sirve, nos viene muy bien que acerquen materiales, ideas, y que compartan lo que hayan visto ustedes y lo que trabajen ustedes también con sus estudiantes, ¿sí? Por ahí, perdón, Cris, por ahí en función de lo que vayan trabajando, cuando nos volvamos a encontrar,
como ya va a haber trabajo realizado y algunas más lecturas y participación, la idea es un poco retomar a partir de eso que ustedes vayan trabajando en la misma plataforma, ¿sí? En el eje 1 hay una actividad integradora, en el eje 2 también, pero después directamente nos vamos a la producción final, ¿sí? Porque eso por ahí es lo más interesante para que ustedes recuperen lo trabajado en los otros. Sí, Tamara. Sí, sí, tenían justamente pensado cómo era la actividad final, como también para ir como orientando los trabajos previos hacia ese camino final. Está en una de las pestañas Ah, no lo leí entonces, del aula perdón, me lo virtual, comí. pero que la Perdón. recuperamos. Será que la Perfecto. recuperamos y de paso la comentamos y les decimos qué esperamos de esa actividad, que puede ser grupal. Estábamos intentando que Miento, pudieran sí, hacer. la leí. Sí, hasta 4 personas. Sí, lo leí. Sí, ya está, ya me acuerdo. No es obligatorio. Si quiere trabajar solo o sola, no hay ningún problema. Acá la estoy abriendo. Dice elaborar un escrito donde se planteen los fundamentos teóricos que den cuenta del abordaje de cada uno de los ejes temáticos para confeccionar un proyecto artístico educativo o fundamentar una propuesta en curso. Este trabajo se realizará de manera grupal con más de 4 integrantes, pero aclaramos ahora, quien quiera hacerlo individualmente, no hay ningún problema. Si pertenecen a la misma institución, estaría buenísimo que puedan juntarse, o quienes estén en la misma ciudad. Eso, véanlo ustedes. ¿Por qué decimos propuestas en curso? Puede ser alguna propuesta que estén desarrollando ustedes o que se esté desarrollando en otro lugar, ¿sí? En eso, busquen ustedes. ¿Dónde se encontraría? O, no sé, quiero la idea. ¿Están leyendo la fundamentación de diseños curriculares de superior o de secundario, donde trabajen? Y dice, mira, esto lo podría vincular con, con cuán alienante o cuán liberador o emancipador podría ser un enfoque, una propuesta. Y bueno, y de ahí desanudarlo, fundamentarlo. O alguna propuesta que estén armando. No sé, por ejemplo, ahora en el segundo cuatrimestre tienen que presentar una propuesta para tal espacio, para un ateneo, para una materia, para un espacio de la práctica. Nos pueden contar, sin desarrollar la propuesta y sin mandarnos la propuesta completa, nos pueden contar con qué pudieron fundamentar, con qué conceptos y con qué perspectivas pudieron fundamentar esta propuesta. Cualquier duda igual que vayan teniendo para cualquiera de las producciones o cualquier duda que vaya surgiendo, obviamente nos van consultando, ¿sí? No lo duden a eso. No sé si se les viene algo en este momento, algo de mente, igual hay tiempo para pensarlo, pero bueno, vayan haciendo circular esa propuesta por lo que proponemos en cada uno de ustedes. ¿Alguna propuesta que en algún momento hicieron y que ahora quieren realizar? ¿Sí? O sea, no es para no ponerle más complejidad a la cuestión, algo que tengan cercano, con los que les interese trabajar, que hayan visto, no sé, qué sé yo, de repente yo tengo un programa de mano de un museo que visité hace mucho tiempo y después digo, lo revisito y digo, pero ¿qué es lo que estás diciendo acá? Bueno, pueden utilizar ese objeto programa de mano para desarrollar el programa. Claudia.
Sí, te escuchaba, digamos, y me vienen estos 10 años de trabajo yo además soy profe de teatro en una cárcel de mujeres, y digo, y pensaba en en el abordaje inicial, en los primeros años, digo, con un enfoque que era mucho más recreativo, si se quiere terapéutico, digo, más lúdico, más, digamos, pensando en ese desconocimiento del contexto cárcel, hacía que yo me imaginaba que lo que podíamos hacer nosotros era eso, acercar una instancia mucho más, más lúdica tal vez. Y digo, cómo la propia formación o el propio recorrido en el espacio, digamos, y en el contexto, cárcel, y participar con gente con más formación, ¿sí? O con otras formaciones u otras trayectorias u otros recorridos, digo, fue también variando o haciendo variar, digamos, o produciendo esa propia transformación, ¿no? De pensar, bueno, digo, cómo pensar, digo, el contexto cárcel, las personas detenidas como sujetos de derecho, y en esa concepción, digamos, cómo trabajar desde lo artístico, precisamente en los procesos de ciudadanización, en los procesos de emancipación. Entonces digo, cómo mirar esa propia experiencia, ¿sí? Desde esta perspectiva de los enfoques, digo, con un poco más de profundidad y pudiendo registrar, digo, esto que está sucediendo también entre nosotras, porque digo, en la medida que podamos intercambiar, decir, bueno, no solo es mirar el trabajo o los diseños o lo otro, digo, sino también cómo reconocer las propias transformaciones que nos fue poniendo por delante la vida académica, ¿no? Así que creo que va a venir por ese lado alguna posible escritura de trabajo Sí, ahí, integrador. qué mejor espacio que para mostrar el arte como derecho, justamente en estos espacios de privación de libertad, en otros espacios, bueno, de salud. Bueno, hay muchísimo, hay un amplio espectro para ver. Por eso voy a aclarar que lo educativo no es estrictamente lo escolar, lo queríamos ampliar. Bueno, todo lo que se va a ir, se les va a ir ocurriendo después con la cabeza más descansada, durante el receso. Bueno, listo, vayan pensando. El norte de la producción integradora es esta revisión de un proyecto y la fundamentación. Y en el paso a paso, después esperamos participación en el foro, así también ustedes que estuvieron hoy fomentan que el resto de la gente pueda participar y, también que vayan poniendo los aportes al Padlet y todo aquello que quieran preguntar. Nosotras vamos a tomar una dinámica de todos los lunes trabajar para revisar lo que esté escrito y hacerles la devolución. Así que vamos a ir manteniendo esa regularidad. También para juntar aportes y que eso enriquezca la continuación de la otra actividad, del otro foro. No recargamos de actividad ni de muchísimos foros precisamente para dar tiempo a que lo puedan profundizar. Preguntas, inquietudes. Fue mucho, mucho por ser un sincrónico. Venimos desde la pandemia con los sincrónicos. Por ahí nos pasamos de vuelta. No, buenísimo. No sé si se me escucha, me apago la cámara. Te escucho bárbaro. Bueno, igual, bueno, si no se escucha me dicen. Cristina, chicas en general, somos todas chicas. El otro día estuve en la Uni Barrial acompañando a un exalumno del IPAT. Estoy haciendo algunos acompañamientos a alumnos egresados hace poco tiempo, ¿no? Lo que decimos alumnos, egresados noveles, docentes noveles.
en sus experiencias laborales, ¿no? Y hay algunos que están trabajando en el ámbito municipal, barrial, bueno, de ONGs. Entonces me dice este chico Santiago, profe, vamos a hacer la muestra en la Unibarrial el sábado, venite, bárbaro, digo, vamos y armamos. Me llevó una sorpresa tan grata, hacía mucho tiempo que no iba a la Unibarrial, vi tantos talleres, tanto sentido de pertenencia de los concursantes a los talleres, o sea, los talleristas, los profes a cargo, la cantidad de actividades que se están haciendo en los barrios. También estuve la otra vez en Movediza y la Secretaría de Extensión, que está también llevando adelante unos proyectos muy interesantes en los barrios y con las escuelas y con los clubes. Esto del concurso de los talentos allá con la secundaria 17, tantas cosas bellísimas se están haciendo en los barrios. A veces no nos dan los tiempos, no nos da el cuerpo para poder sentir lo que está pasando en simultáneo en un montón de lugares, ¿no? Pero bueno, estoy muy entusiasmada tengo muchas ganas de abordar estas cuestiones, a ver cómo le puedo dar forma, ¿no? También lo que está pasando en el área artística en las escuelas, pero lo escolar por un lado, después lo comunitario por otro lado. Pero básicamente compartir eso, que me resultó una experiencia muy grata, no me quería ir esa tarde. Por ejemplo, la gente del taller de pizza, ¿no? Que está ahí en la Unibarrial, estaban haciendo las pizzas y pasaban con las bandejas a repartir a todo el mundo y cocinaron no sé cuánta cantidad de pizzas. Entonces, imagínense, estaban las chicas del taller de fieltro, después toda la parte estética, había ahí chicas haciendo uñas, pestañas. Tan diversa la propuesta que hay, ¿no? En los barrios de talleres. Después, desde la coordinación de escenario, por ejemplo, estaban los chicos de patín, de los talleres de patín, de gimnasia. Bueno, inmensamente grande la oferta educativa que brinda, gracias a Dios, por ejemplo, la universidad acá. Después hay otras instituciones las bibliotecas, cómo trabajan las bibliotecas en Tandil es impresionante. Bueno, la oferta cultural que tiene esta ciudad es inmensa. Pero sentirlo, ¿no? En carne propia. Esto es cómo nos atraviesa la experiencia de la cultura en los distintos ámbitos es particularmente especial. Y poder estar presente en la medida que nos dé la capacidad, el tiempo, bueno, el ánimo para poder hacerlo, es necesario. Ahí toma uno real dimensión de lo que está pasando más allá de las paredes de lo que uno habita, ¿no? Regularmente. Así que bueno, eso es hermoso. De las escuelas, porque justamente habíamos compartido en el seminario de maestría hace unas semanas, esto de a veces las dificultades que tienen las escuelas, de ahí sobre todo las secundarias, que sí, es por donde anda nuestro proyecto de investigación también, sí, en vincularse con experiencias artísticas de la localidad, claro, del ámbito más del barrio y de los contextos más cercanos. sí. Bueno, justamente en esto los profesores de artística y directivos comprometidos, bueno, son piezas clave precisamente para lograr esos acercamientos. Sí. Esos acercamientos y que sean acercamientos que se mantengan en el tiempo. ¿Sí? No Claro. cuestiones muy puntuales, sino acciones que se puedan sostener como parte de los proyectos educativos. Tal cual. Sí, animarse, atreverse. Creo que es un poco atreverse a franquear esa barrera de es trabajoso, es dificultoso, hay que salir de la escuela, hay que salir del aula. La verdad es que uno como cuando toma esa dinámica como parte de algo, como vos decís, Cristina, que sea posible, que sea sostenible en el tiempo, la verdad es que no es para nada dificultoso. Pero esto que se dice en la teoría y se escribe en las fundamentaciones de las planificaciones, en los proyectos anuales, ¿no? Extender la cultura del barrio a la escuela, que la cultura de lo barrial o la cultura de los alumnos ingrese a la escuela. La verdad que es necesario llevarlo al acto, ¿no? Hacerlo, concretarlo.
Porque Sí, pero para eso hay que conocer lo que se está ofreciendo, lo que se está viviendo a nivel cultural en cada lugar, hay que conocerlo. Y si no lo conoces, difícilmente te va a quedar todo encapsulado en la escuela. claro, Te va a quedar ahí encerrado. sí, hay que poder hacerlo. Bueno, eso, tenía esas ganas de contarles eso. Eso en cuanto a instituciones de Tandil. Mar del Plata tiene un abanico amplísimo Enorme. de proyectos, de instituciones, de actividades que no se completan con unas vacaciones de invierno, que quisiéramos ir. Así que bueno, esperamos de ahí también algunas revisiones, propuestas. Bueno, ¿les parece que dejemos por hoy? Nos vamos, digamos, con la idea de que pudieron recorrer el aula, que hemos dado inicio de solución al tema del Padlet, y bueno, y que develamos un poco la hechura de la propuesta del seminario. Muy bien. Bueno, que pasen unas lindas vacaciones, aunque sean laboriosas, bueno, que permita descontracturar un poco por lo menos los horarios. Sí. Bueno, seguimos trabajando. Gracias. Y volvemos a hacer el sincrónico. Muchas gracias, felices Bueno, vacaciones. nos vemos, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chicas, pasen ustedes. lindas vacaciones. Igualmente, Gracias. gracias. Chao, chao. Para. Sí, estoy. Para que voy a detener la grabación. Yo me escucho dos.